Gracias a Dios que estamos de nuevo para proseguir con los siguientes versículos aquí en Primera de Pedro, los versículos 1:13 al 16. Debemos estar contentos y gozosos por haber tenido esta gran oportunidad de poder proseguir con la palabra de Dios, dejar que Dios pueda hablarnos por medio de estas palabras tan poderosas que solamente Dios tiene. Nosotros no tenemos palabras de vida. Dios es el único que tiene. Así que podemos nosotros estar contentos y gozosos por tener la gran bendición que muchos no lo tienen en este mundo, por amar las cosas de este mundo primero y por la dureza de su corazón algunos y otros por ignorancia. Tengamos la compasión, el amor hacia todas las personas que nosotros vemos alrededor de nosotros, porque sabemos que Dios es el único que puede ayudarnos a servir, a animar a otros, a llevar el mensaje de salvación, porque ellos no se dan cuenta que lo necesitan. Las personas están tan enfocados en este mundo material, en este mundo que Dios ha creado para que le busquemos a Él. Pero las personas hacen lo contrario, buscan las cosas creadas por Dios en vez de buscar a Dios. Es tiempo que nosotros nos dediquemos a compartir estas buenas nuevas de salvación para que la gente también busque. Vamos a proseguir aquí en estos versículos de Primera de Pedro, versículos 1:13 al 16. Dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo, no dice en partes, dice esperad por completo, en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, dice, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed santos también vosotros en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Dios, en su infinita misericordia y amor, nos llama a ser santos. ¿Qué quiere decir la palabra santo? Hay muchos que se asustan, tienen miedo de la palabra santo. No, yo no soy santo. No, todos somos pecadores, dicen. En vez de darse cuenta lo que están diciendo. Porque dice acá: sed santos como yo soy santo, en toda vuestra manera de vivir. La palabra santo quiere decir apartados para un servicio especial. Todos nosotros vinimos voluntariamente a los pies del Señor, los que hemos venido por fe, por haber escuchado primero la palabra de Dios, y nace la fe, esa confianza que Dios espera de cada uno de nosotros, y arrepentidos de nuestros pecados, arrepentidos de haber caminado lejos de Dios, regresamos al camino del Señor para hacer todo lo que Él nos manda. ¿Para qué seguimos el camino del Señor? Más que para hacer su voluntad. Pero si decimos que seguimos el camino del Señor y no lo seguimos, nos estamos engañando a nosotros mismos.
no a Dios. A Dios nadie le engaña. Dios sabe, Dios conoce. Entonces nosotros venimos voluntariamente y entregamos al reconocer que Jesucristo tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra, y reconociendo que Él es el único que murió en la cruz para salvarme. Y entonces soy bautizada para el perdón de mis pecados, para que Cristo mismo me añada a su cuerpo, que es la iglesia, ese reino del amado Hijo de Dios. Él es el Rey. Jesucristo es el Rey de Reyes. Él es el que quiere reinar en tu vida, el que quiere dirigir tus pasos, el que quiere mostrarte el camino, la verdad y la vida. Ahí dice: nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo claramente habló. Así que tenemos nosotros que ser santos, porque somos llamados a ser santos, porque Dios es santo. Dice: por eso tenemos nosotros que ceñir los lomos de nuestro entendimiento, para vivir una vida sobria. Entender la palabra de Dios es muy importante, porque si no entendemos, no vamos a poder hacer lo que dice Dios. Por eso Dios nos dice: leyendo podáis entender cuál sea la buena voluntad de Dios, que es perfecta y buena delante de Él. Nosotros necesitamos entender cuando leemos la palabra de Dios para poder vivir, porque si no entendemos, el enemigo viene y se lo lleva lejos de nosotros y no vamos a poder hacer la voluntad de Dios. Por eso es muy importante. Por eso nos pide ceñir nuestros lomos de nuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo, dice, en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Jesucristo vendrá en las nubes para llevar a los fieles, a los que han ceñido los lomos de su entendimiento y esperando por completo en la gracia de Dios sobriamente, libres de toda distracción, alertos, esperando la venida de nuestro Señor, haciendo la voluntad hasta que Él venga, porque nos gozamos. Los que entendemos en cuanto del plan de Dios, nos gozamos haciendo la voluntad de Dios. Y nos gozamos animando a otros y compartiendo la palabra de Dios con otros. Sabemos que no todos están listos para recibir la palabra de Dios, porque sus vidas son contrarios a lo que dice Dios. Y ellos tienen miedo muchas veces, tienen temor. Y por eso animamos a todos a que se acerquen a Dios, para que puedan ellos también gozarse con nosotros, esperando por completo la gracia que se traerá Jesucristo cuando Él se manifieste. Dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. La ignorancia, el no conocer la voluntad de Dios, nos puede llevar a estar conformes a los deseos que antes teníamos. Pero Él dice: como hijos obedientes, no os conforméis a esos deseos, porque lo hicimos en ignorancia. No conocíamos a Dios, no conocíamos la voluntad de Dios.
no conocíamos lo bueno que Dios enseña. Así que cuando ya conocemos, tenemos que ser obedientes a Dios una vez que uno ha decidido seguir a Cristo. Sino como aquel que os llamó es santo. ¿Quién es el que nos llama? Dios. Dios es santo. Sed también vosotros santos. Hay muchos religiosos que se llaman cristianos que rechazan ser santos. Rechazan el plan de Dios. A pesar de que ellos saben que Dios llama a ser santos, a ser separados, a estar separados de la maldad por la cual Cristo murió, para rescatarnos de la desobediencia, de la maldad. Esperamos que el sacrificio de Cristo no sea en vano. No dejemos que el enemigo, el diablo, nos meta la duda de que podemos servir al Señor fieles en su camino. Porque al no seguir fieles, al no ser santo, nos dañamos mucho. Y no podemos ser ejemplos ante el mundo. Y no podemos ir a enseñar a otros a vivir la vida en santidad. La vida alejada del pecado que nos daña. Que le dañó a nuestro Señor Jesucristo tremendamente. Hasta la muerte y muerte de cruz. Porque nosotros vamos a insistir o pensar en nuestras mentes de que no podemos ser santos cuando Dios nos ha llamado a ser santos. Porque dice, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. No dice en partes. Muchos quieren vivir en partes. Oh sí, los domingos y los miércoles soy santo, pero los demás días yo no puedo ser santo. Los domingos y los miércoles y los días de reuniones puedo ser santo. En ese momento sí soy santo, sí le oro, sí le alabo, sí le adoro, o estoy siendo santo. Pero los demás días no creo que voy a poder vivir. ¿Qué tipo de burla hacia el sacrificio de Cristo es eso? Nosotros no debemos burlarnos de Dios. No debemos de faltarle el respeto en esa manera. Si nosotros hemos decidido seguir a Cristo quiere decir hacer su voluntad, reconociendo su autoridad. Cuando nosotros reconocemos la autoridad de alguien, nosotros no vamos a faltarle el respeto, vamos a respetarle para nuestro bien, porque la autoridad está para castigar al que hace lo malo, no al que hace lo bueno. Así que nosotros debemos estar haciendo lo bueno delante de Dios y delante de otros todo el tiempo, no de vez en cuando. Porque Dios quiere todo, quiere consagración completa. ¿Es tanto lo que nos pide Dios? ¿Es mucho lo que nos pide Dios? ¿Qué le pidió a su Hijo? Morir en la cruz, sufrir el oprobio, sufrir las burlas, sufrir la persecución. Fue escupido, fue coronado de espinas. Le dieron vinagre en vez de agua. Derramaron su sangre. Eso es el resultado de la desobediencia. Ese es el resultado del pecado. Por eso es que Dios nos dice, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Todos debemos estar animándonos a vivir la vida en santidad.
No hay palabras que puedan reemplazar estas poderosas palabras de nuestro Padre Celestial, que nos ama tanto. Vamos a meditar en algunos versículos que nos ayudará cómo nosotros podemos ser santos, porque Dios es santo. En Salmos 97, 10 al 12. Los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos. De mano de los impíos los libra. Luz está sembrada para el justo y alegría para los rectos de corazón. Alegraos justos en Jehová y alabad la memoria de su santidad. ¿Cómo vamos a alabar la memoria de su santidad? No podemos venir a alabar a Dios si nosotros no estamos convencidos de vivir la vida en santidad, consagrados totalmente al servicio de Dios todos los días de nuestra vida, porque no somos cristianos parte del tiempo. Somos cristianos, seguidores de Dios, discípulos de Cristo, justificados por el pecado. Nosotros somos perdonados por la sangre de Cristo. Somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Repitamos en nuestras mentes diariamente, día y noche: sed santos, porque yo soy santo, dice el Padre Todopoderoso, que nos ama tanto. En Romanos 8:27, 1 al 2 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No debemos conformarnos a este siglo, no debemos de seguir la vanidad de la mente humana, no debemos seguir esta manera de vivir y de amar y buscar primero las cosas materiales, primero las cosas creadas por Dios y luego Dios al final, cuando me sobre el tiempo. Si es que tengo tiempo, lo hago esto o aquello. Debemos hacer primero la obra de Dios, ser ejemplos delante de otros, agradar a Dios, hacer lo que dice Dios en todo momento. Porque Dios no nos ha regalado la vida, no nos ha bendecido la vida para que nosotros usemos esta vida en las cosas temporales. Más bien al contrario, usemos todas estas cosas creadas por Dios para servir al Señor, para alabarle y glorificar su nombre. Gracias a Dios por su palabra tan poderosa que transforma el corazón de cada persona que oye. Oír quiere decir obedecer. Si uno oye a Dios, uno obedece. Y si uno no obedece, al oír la palabra de Dios, se condena a sí mismo. Se separa de Dios voluntariamente por desobedecer a Dios. Desobedecer a Dios es terrible, porque uno sufre tremendamente desde este mundo, vive en la tormenta, porque vivir en la desobediencia es vivir en una tormenta continua, porque la persona no está segura, la persona anda con temor, la persona anda con muchas dudas y vive con supersticiones de este mundo que el mundo practica. Por eso dice Dios: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Nuestro entendimiento debe ser renovado, cambiado.
a los pensamientos de Dios, para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, o sea, sacrificio vivo, separado de todo lo malo, para agradar a Dios, porque esa es la adoración que Dios espera de cada uno de nosotros. En Efesios 1:18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Alumbrando, dice, los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Somos santos. Los cristianos, los discípulos de Cristo, viven separados del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Pertenecemos a Dios, pertenecemos a la santidad del Señor. Humildemente hacemos la voluntad de Dios todos los días de nuestra vida, no solamente en momentos de reuniones, sino todos los días nos gozamos por la bendición de Dios, y con el poder de Dios mediante la fe agradamos a nuestro Padre Celestial. En Efesios 2:19-22 dice, así que ya no sois extranjeros, ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. ¿Qué somos? Conciudadanos de los santos, de los que han sido apartados de la maldad, del pecado, de la desobediencia a Dios, a obedecer a Dios, a agradar a Dios y a hacer su voluntad. Y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Así que ya no somos extranjeros, ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Debemos de tener mucho respeto a Dios y mucho agradecimiento, mucho amor, porque Dios mora en la vida de cada persona que se ha separado de la maldad para un servicio especial a Dios. Dios no mora donde la persona rechaza a Dios y no hace su voluntad, porque allí es donde mora Dios, en el Espíritu. En Efesios 5:3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Hay muchos en el mundo que se hacen la burla, y ellos enseñan que la perversión, la fornicación, el adulterio está muy bien. Ellos dicen a lo malo bueno, a lo bueno malo. Han pervertido, han cambiado totalmente las enseñanzas de Dios. Muchos de ellos no conocen. Algunos sí conocen, sí saben lo que dice Dios, pero han decidido vivir desordenadamente delante de Dios y se hacen mucho daño porque no viven en paz. En Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Velando, dice, en ello con toda perseverancia. Perseverar es muy importante, porque ¿de qué me va a servir al Señor 30, 40 años y luego en el año 41 me desvío del camino del Señor?
Perderé todos esos 40 años de haber servido fiel al Señor. Debemos perseverar hasta el fin. Por eso dice velando. Por eso Jesucristo dijo, a la verdad la carne es débil. Debemos reconocer que solos, sin Dios, somos tan débiles, debiluchos hasta por demás. No podemos hacer nada. Por nosotros mismos solitos no. Pero por medio de la fe el poder de Dios se manifiesta para que nosotros hagamos todo lo que manda Dios. Dios ha proveído todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Así que no tenemos excusa alguna más que orar en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. En Colosenses 3:12, vestíos pues como escogidos de Dios. Temprano en la mañana cuando despertamos, damos gracias al Señor por habernos dado un día más para hacer su voluntad y vestirnos como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Esa es la vestimenta que cada discípulo de Cristo debe colocar. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Vestirnos en esa manera nos ayudará para quedarnos como Dios quiere que seamos santos. En 1 de Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo los guió a los santos hombres de Dios y hablaron ellos la voluntad de Dios, no la voluntad humana. Nosotros no estamos aquí en este mundo para perder el tiempo hablando nuestros pensamientos. A ver, lo que piensa tú, lo que piensa él, lo que piensa el otro. O no, cada uno tiene su interpretación, dicen algunos. No. Si tienes tu interpretación o que cada uno tiene su interpretación, pues ya se ha zafado, se ha retirado, se ha deslizado de la verdad de Dios. Porque la verdad es una. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nosotros debemos repetir la verdad de Dios tal cual es. No distorsionarlo, no añadirlo, no quitarlo. Y no decir esa manera de hablar. Es tu interpretación, es mi interpretación. No, vamos a sentarnos, si hablamos así, juntos para poder entender lo que dice Dios y vivir lo que dice Dios. Con humildad y con amor, todos juntos, siguiendo la verdad de Dios en amor. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, guiados por el Espíritu de Dios. La palabra de Dios ha llegado a nuestras manos para compartirlo tal cual es, no cambiarlo, porque cambiando ya no es la palabra de Dios, porque las personas no van a poder vivir la vida en santidad si lo cambiamos. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Todos los que compartimos la palabra de Dios, vamos a limitarnos a compartir palabra de Dios, no palabra de hombres. En Apocalipsis 26, y con esto acabamos, y luego las 7 preguntas que cada uno de nosotros vamos a contestarlo. Bienaventurado y santo
el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Gracias a Dios que nosotros hemos participado en la primera resurrección, porque la segunda muerte no tiene potestad sobre nosotros, sino que seremos sacerdotes de Dios y de Cristo y reinaremos con él 1000 años. 1000 años para con Dios es como un día como 1000 años. Dios no vive en el tiempo como nosotros, limitados con el tiempo, vivimos unos pocos años. Dios vive en la eternidad y reinaremos con él para siempre. Dios está preparando un lugar para cada uno de los fieles, de los santos en Cristo Jesús, los que viven buscando la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Así que no nos engañemos, no escuchemos a aquellos que vienen diciendo que no podemos vivir en santidad, que somos pecadores. ¿Quién va a vivir la vida cristiana? Hay mucha duda en esas palabras, no hay fe. La fe obedece, se humilla ante la palabra poderosa de Dios y hace lo que dice Dios. Así que vivamos por fe y no por dudas y lecciones o palabras humanas que nos trastorna y nos aleja de Dios. Vamos a la aplicación personal con las 7 preguntas. ¿Qué entiendo cuando Dios dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento? Estoy esperando sobriamente por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Soy un hijo o hija obediente? ¿Por qué la ignorancia nos lleva a cometer muchas cosas malas? Entiendo que Dios entiendo que Dios me llamó a ser santo en toda mi manera de vivir. Estoy viviendo apartado del pecado y presentando mi cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Por qué vivir en santidad nos libra de muchos problemas en la vida diaria y de la segunda muerte? Gracias a Dios por su palabra y vamos a contestar estas preguntas cada uno de nosotros y cara a cara con Dios estemos a cuentas con Dios. Porque es a Dios a quien le vamos a dar cuentas, cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros decidimos si vamos a vivir la vida en santidad o seguiremos viviendo la vida en la debilidad humana. Si seguimos en la debilidad humana nos destruiremos totalmente y no le inculpemos a Dios que no nos ha proveído el poder mediante la fe. Él ofrece a todos el poder mediante la obediencia completa a su palabra. Gracias a Dios por ser tan bueno para con todos nosotros y que los que todavía tienen vida tienen esperanza de cambio, tienen esperanza de decidir seguir a Cristo en santidad. Gracias a Dios por este regalo tan precioso que nos ha dado a cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué hacemos con este regalo? Cada uno lo decidiremos. Sigamos animándonos al amor y las buenas obras que Dios nos manda. Sigamos orando unos por otros y por todos constantemente, para que así todos procedan al arrepentimiento y vivan la vida digna de haberse arrepentido.
y empiecen a ser discípulos de Cristo, porque no solamente nosotros necesitamos el perdón de pecados y la vida en santidad, sino todos necesitan esa vida lejos del pecado, lejos de la desobediencia a Dios, porque la desobediencia destruye a las personas, destruye a las familias, destruye a las ciudades, destruye al mundo entero. Seamos humildes delante de Dios y listos para hacer su voluntad todos los días de nuestra vida. Gracias a Dios por su palabra, y si Dios nos da vida, seguiremos con las lecciones en la próxima oportunidad. Gracias a Dios y gracias a ustedes por ser humildes de corazón.